Signori, buonasera. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, señoras y señores. Ante todo, quisiera dar la bienvenida al presidente Paolo Gentiloni, Che oggi con noi que está aquí con nosotros hoy y que abre esta edición número 38 del Meeting de los Pueblos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los señores embajadores, a las autoridades y a todos vosotros. Este es el primer encuentro de la edición número 38 del Meeting de Rimini. Lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo. El título nos invita a esto y este es el horizonte que tenemos en el meeting. Se trata de un horizonte que estamos forzados a reconocer. En este momento es todavía más importante porque tenemos numerosos interrogantes dramáticos en un momento histórico en el que debemos encarar la violencia nihilista de aquellos que desprecian la vida, destruyendo su vida misma y la vida de los demás. Y seguramente lo que ocurrió en Barcelona nos obliga a volvernos a plantear esta cuestión de forma más importante, más intensa. Tenemos razones adecuadas que nos permiten vivir, tenemos razones por las que se muere, porque en el día de hoy necesitamos responder a estas preguntas, considero, y este meeting debe quedarse a la altura de estas preguntas que tenemos. Debe estar no a la altura de contestar, sino que debe estar a la altura de ponerse en juego con la realidad de estas preguntas, de forma que podamos tener respuestas automáticas. ¿Qué es lo que debemos y podemos esperarnos de esta semana, de estos diálogos, los testimonios? Todo lo que veremos y descubriremos juntos. Pues yo considero que hay muchas cosas que pueden surgir, muchos frutos. Por ejemplo, ante todo, considero que este meeting puede contribuir a aumentar la conciencia de que cada uno de nosotros es el fruto de una herencia. Es una conciencia que no necesariamente poseemos. Es una conciencia de la que no necesariamente somos conscientes, llenos, que consistimos porque estamos impregnados por una herencia, porque somos hijos, porque tenemos una identidad nacional, porque tenemos un horizonte de valores, en muchos casos una religión. Muchos de nosotros vienen de 70 años de paz. Cada uno de nosotros está marcado por una historia, una educación, un encuentro o varios que caracterizaron nuestra vida. Y esta es una herencia de la que debemos ser conscientes. Y considero que este es el primer elemento a considerar. El segundo elemento del que podemos sacar provecho es que no podemos tratar de ver si esta herencia recibida, si este patrimonio que se nos ha dado puede mantenerse y puede ser útil hoy día ante este cambio protagónico, este cambio inmenso, ante todo lo que ocurre y ante todo lo que no podemos esconder, porque nos amedrenta, nos llena de angustia y miedo. Por tanto, debemos encarar la realidad de hoy día, los retos que tenemos, ver si esta herencia sobrevive. Pero también tenemos otro tercer elemento a considerar, un tercer factor esencial que puede caracterizar estos días. Y para mí, este tercer factor es el más fascinante, incluso el más conmovedor de la aventura que estamos emprendiendo hoy. Y considero que el hecho de ver cuál es mi herencia es un trabajo que me vuelve compañero de todos de forma irreductible. Y esto no me lleva a ensimismarme, a cerrarme en mi herencia misma, porque me vuelve compañero de cada uno de los hombres, más allá de su historia o de su origen, mucho más allá de su herencia.
Porque lo que nosotros tenemos en común, lo que yo tengo en común con todos vosotros es el deseo de verdad, de bien. Y esto es un elemento común para todos, porque el corazón habla la misma lengua bajo este punto de vista. Y la realidad nos plantea un desafío que es igual para todos. Las diferencias son los recursos a nuestra disposición, las categorías de juicio que aplicamos, las herencias que nos definen, las sensibilidades, las historias, los matices. Pero es justo dentro de estas diferencias que se pueden impregnar el diálogo, el encuentro y también el mutuo perdón. Y considero que sin todo ello será difícil seguir adelante. Por tanto, en este marco quisiera agradecer de nuevo al presidente Gentiloni por estar aquí. Y esto permite a todos nosotros, los organizadores del meeting, y a todas las personas aquí presentes, poder mantener un diálogo al que tenemos mucho cariño, un diálogo que pertenece a aquellos que son responsables de lo público. Muchos de nosotros aprendieron de Giussani a amar la realidad, cualquier aspecto de la realidad y de la política, a observar y hacer frente a las urgencias y las necesidades de todos nosotros. También aprendimos que el recurso principal de todo ello es el deseo de bien, que pertenece a todos los hombres. Presidente, nosotros quisiéramos que este meeting fuera un aporte para poder observar de forma realista los retos y los desafíos de hoy día a partir de este deseo de bien. No quisiéramos reducirnos al triste cinismo que pertenece a aquellos que intentan renunciar a los deseos y a las esperanzas por el simple hecho que quieren oponerse a todo y a todos. Todo lo contrario, quisiéramos que estos días pudieran ser la ocasión para observar lo positivo que tenemos, para encontrarnos, para dialogar y para construir todos juntos. Al hilo de esta apertura del meeting, quisiera leeros el mensaje que el presidente de la República quiso enviarnos y del que le somos muy agradecidos porque nos hace una gran compañía en esta experiencia del meeting. En la jornada inaugural del meeting 2017, les doy mi más cálida bienvenida a ustedes y a todos los que participen en este evento. Mi deseo es que este encuentro sea fructífero y ayude a la sociedad entera a ser más cohesionada y fuerte en torno a los valores de nuestra Constitución. El tema que se ha elegido para este año, lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo para que sea tuyo, hace hincapié en las responsabilidades y en la importancia del cambio generacional, las responsabilidades de los adultos, quienes no pueden seguir consumiendo a esta velocidad bienes y oportunidades en detrimento de sus propios hijos. También hay responsabilidades para los jóvenes, ya que se les pide que vuelvan a ganarse las historias y las cosas para forjar su propio futuro. El mundo se hace cada vez más pequeño y viaja cada vez más rápidamente. La globalización, por un lado, y el desarrollo de las tecnologías por el otro. Todo ello pone en tela de juicio la autonomía de la persona, la libertad, el sentido de comunidad, el deseo de hacer historia deben ir cambiando y vivirse en el presente. Los jóvenes pueden y deben convertirse en protagonistas de este cambio epocal. La crisis demográfica es un peso para nuestra sociedad y favorece la tensión a observar horizontes limitados, olvidándose de preparar el futuro. Entonces, la tarea de aquellos que son largoplacistas es tener viva siempre la atención sobre las consecuencias de las elecciones de hoy y contrarrestar la miopía de aquellos que renuncian a mirar más allá y sentar las bases del futuro. La responsabilidad consciente hacia aquellos que se vivirán en el futuro es como la solidaridad hacia aquellos que se encuentran en apuros. Sin este aliciente no existe ninguna continuidad de vida en una comunidad y las capacidades de desarrollo de una sociedad se ven debilitadas. La política, las instituciones, los protagonistas de la economía, la sociedad, todo ello tiene una importancia protagónica para determinar los resultados de los cambios en curso. La complejidad, la actividad empresarial no son coartadas para no empeñarse. La atención hacia los jóvenes, apostar por los jóvenes significa crear oportunidades concretas e innovación, allanando el camino para una verdadera movilidad social y una plena ciudadanía.
empezando por el derecho a trabajar y a tener una educación que representan el origen de la libertad de las personas y de la sociedad. Es así como, apostando por el futuro, cualquier comunidad recupera confianza y duplica su propia fuerza. Grazie, Presidente. Gracias, querido presidente. Gracias por este mensaje con el que abrimos nuestro meeting. Ahora quisiera pasar la palabra a Nasser, el alto representante de las Naciones Unidas por la Alianza de las Civilizaciones, que leerá el mensaje de saludo del secretario general de las Naciones Unidas, Nasir Abdulaziz Al-Nasser. Excelencias, Presidente Paolo Gentiloni, Primer Ministro de Italia, Excelencias, líderes religiosos, señoras y señores. Es para mí un honor estar aquí en Rimini, otra vez, con ocasión del mitin por la amistad entre los pueblos. He dicho otra vez porque hace 5 años, en agosto de 2012, vine aquí al mitin ostentando el cargo de presidente de la sesión 66 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy es un honor para mí trasladarles el mensaje de Su Excelencia el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que desafortunadamente no ha podido estar aquí en persona por motivos de trabajo. El mensaje del secretario general se fundamenta en el tema de la 38 edición del mitin con la cita de Faust de Goethe. Lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo para que sea tuyo. Esta cita de la obra de Goethe va a inspirar todo su programa para poder aprender de sus palabras, entender las responsabilidades que conlleva esta herencia. Tenemos que comprender, tenemos que evitar la actitud de Fausto, que a pesar de su éxito no está satisfecho con su vida y llega incluso a hacer un pacto con el diablo, vendiéndole su alma a cambio del conocimiento infinito y de los placeres mundanos, en detrimento de su amor y de su herencia, acabando por perderlo todo. Llegamos a este momento del tiempo y del espacio afectados por las decisiones buenas y malas que tomaron nuestros padres. ¿Cuánto tiempo y atención dedicamos a aprender las lecciones y las responsabilidades que conlleva su herencia, la herencia de nuestros padres? Por ejemplo, solo podemos imaginar lo rica que podría haber sido nuestra herencia sin los horrores de las 2 guerras mundiales. Sin embargo, nuestro deseo es que hayamos hecho nuestros sus consejos y sus decisiones, las decisiones que se tomaron antes y después
de aquellos momentos dramáticos como la Carta Universal de los Derechos Humanos y Civiles y la creación de Naciones Unidas. La acción de poseer y ganarse algo no es de sentido único, sino que también significa transmitirlo a las generaciones futuras. Pero en realidad no podemos nunca adueñarnos realmente de algo, solo lo poseemos durante un determinado tiempo y luego lo transmitimos a las generaciones futuras. Lo que debemos a las generaciones futuras es tan importante como lo que debemos a los que nos hayan precedido. Uno de los conceptos clave que afloraron de nuestro diálogo del desarrollo sostenible es la igualdad intergeneracional. ¿Qué tipo de herencia estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, ante la explotación de los recursos naturales y de nuestro planeta como si fuera un vertedero global? Las amenazas crecientes al futuro de nuestro planeta nos exigen que seamos más atentos con respecto a cómo producimos y cómo consumimos los bienes. El ecosistema tiene límites, es limitado y no podremos sostener un crecimiento excesivo que sea aún mayor con respecto a lo que ya estamos haciendo. El tema del control de los recursos es un tema muy delicado que puede causar conflictos regionales, guerras, formas de extremismos que pueden desestabilizar las poblaciones y generar fenómenos migratorios en detrimento de todos. El aire, el agua, la comida son tres elementos fundamentales e indispensables para el ser humano. Y en los países desarrollados siempre damos por sentado todos estos elementos porque siempre los hemos tenido a disposición. Es más, ¿qué más hemos heredado de nuestros padres? Nos dejaron un mundo con personas muy diferentes entre ellas, diferentes culturas, tradiciones, religiones, diferentes colores de piel, diferentes ideas y experiencias. Todas experiencias que hay que compartir, conocer y compartir. La diversidad es una señal del hecho de que la familia humana está compuesta por una vasta gama de personas, posiciones sociales y bienestar. La diversidad es una condición humana inevitable. Es una característica común de la humanidad. Encontramos la diversidad en la naturaleza también, la diversidad entre las flores, las plantas, entre los terrenos, los recursos, el agua, la diversidad del conocimiento humano, del bienestar que hay que compartir de manera equitativa entre todos nosotros. Los retos que tenemos que afrontar son muy grandes. Naciones Unidas busca colaboración y liderazgo por parte de diferentes grupos, ONGs, el sector privado, el mundo académico, los líderes religiosos y civiles. ¿Dónde están los líderes que están preparados para actuar por generaciones que todavía no han nacido? ¿Qué tipo de herencia les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué tipo de herencia les vamos a dejar para que ellos las transmitan a sus hijos? La gran prueba para el liderazgo humano y para Naciones Unidas en este siglo es garantizar que la Tierra pueda seguir siendo la casa de la humanidad. No nos olvidemos de que el cuento de Fausto empieza en el paraíso. Pero es en la Tierra donde tenemos que hacer
que el hombre pueda vivir en alegría y en humanidad para las generaciones futuras. Final del mensaje. Muchísimas gracias a todos y les deseo que tengan un buen meeting. Muchas gracias por el mensaje del secretario general, muchas gracias por su presencia. Giorgio Vittadini nos va a hablar ahora acerca del tema específico de este encuentro, acerca de las perspectivas de la herencia del futuro de Italia, introduciendo así el discurso del presidente Gentiloni. Es un choque aprender todo lo que ha pasado en estos días en Europa, pero estamos convencidos de que la muerte no puede ganarle a la vida. Y es por eso que organizamos el meeting, porque el deseo de belleza y de verdad puede ganar en la medida en que nos preguntamos cómo puede hacerlo en este cambio epocal. Vamos a tratar en este meeting un tema muy importante, un tema que ya ha sido abordado por el presidente Violante y don Julián Carrón en Milán hace algunos meses. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este cambio de época? Pues yo voy a intentar decir algo bastante raro que no se suele decir por lo que atañe a Italia. Yo soy estadístico y todo el mundo siempre habla de promedio, pues yo quiero subrayar que Italia ahora mismo es el lugar de las diferencias. Por ejemplo, el problema demográfico, caída en picado de los nacimientos que perjudica nuestra vida económica futura. Y luego hay muchas familias que hacen hijos, familias que ya no son ricas, familias que se arriesgan mucho en su futuro. Por tanto, primera pregunta, ¿por qué algunas familias siguen haciendo hijos y otras no? Segunda pregunta, la inmigración, un problema que causa muchas inquietudes. Vemos los titulares de los periódicos, muchos están preocupados. Pero, sin embargo, y lo vemos en este meeting como en las exhibiciones, ya no se trata de una inquietud, sino que podemos trabajar junto con los migrantes. Ya no se trata de extranjeros, se trata de italianos que no son blancos, sino que tienen muchos colores, negros, rojos, amarillos, pero que son italianos que trabajan, que se ayudan entre ellos, por ejemplo, se ayudan a estudiar. Por tanto, ¿por qué se han organizado y se han creado situaciones en las que se puede convivir con los extranjeros y en otros sitios no? Y luego el tema de la recuperación, el tema de la crisis. Hay empresas que no consiguen salir de la crisis, que están como bloqueadas, estancadas. Sin embargo, hay empresas que trabajan, que exportan, que innovan, que se ajustan a los cambios. Por tanto, ¿por qué algunas son exitosas y otras no? Algunas lo consiguen y otras no. Porque al llegar IKEA a Italia, el sector inmobiliario, por ejemplo, sufrió algunos cambios. Algunos pudieron adaptarse al cambio y otros no. Por tanto, ¿cuál es la fuerza que mueve este tipo de empresas? En este meeting vamos a ver muchos ejemplos de este tipo. Y luego el empleo. Y a este propósito se ha organizado una exhibición aquí en el meeting, una exhibición que nos habla de las condiciones de trabajo que cambian. Es un problema muy grave, el problema del desempleo, del paro juvenil. Sin embargo, tenemos a muchos jóvenes italianos que van al extranjero y tienen éxito en el extranjero, que crean startups, que tienen ganas de trabajar, de construir. Por tanto, ¿cuál es la diferencia? Y
Finalmente, el problema de la educación. Tenemos una escuela, una educación burocrática. Tenemos un nivel muy alto de fracaso escolar, pero también tenemos muchos profesores que se comprometen y que trabajan duro con ahínco. Y en el extranjero nuestros estudiantes tienen muchísimo éxito. Por tanto, la pregunta es, ¿de dónde nacen todas estas diferencias? Por tanto, no se trata de meros dígitos, sino que hay que interpretar los dígitos, las diferencias. La variabilidad es muy importante. Esto es lo que tenemos que investigar. Por tanto, esa es la cuestión que conlleva el título del meeting. El título que dice lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo para que sea tuyo. Esto nos explica la variabilidad, las diferencias, porque nosotros vivimos en un país que estaba en apuros, que estaba ya arruinado, y lo recordamos el año pasado, celebrando los 70 años de la República, un país en el que mucha gente ha podido venir, 26 millones de migrantes que han vuelto a construir el país. Por tanto, ¿por qué no se puede hacer otra vez ahora mismo? Pues hay muchos errores. Por ejemplo, por parte de los que siempre han dicho, pues Italia es un país obsoleto, el sistema es obsoleto, hay que conformarse, hay que adaptarse a Estados Unidos, a Inglaterra. Y ese tipo de actitud perjudica mucho a la marca Italia, porque sí que es verdad que empresas como Starbucks tienen mucho éxito, pero también tenemos que promover lo italiano, por ejemplo, el café italiano, el café solo, el café corto. Tenemos que promover nuestra belleza. Esto es lo que nos hace interesantes en el mundo a nivel mundial. Pensemos, por ejemplo, en la tecnología. ¿Por qué todo el mundo quiere tener un Ferrari? Un Ferrari que gana la Fórmula 1. No tenemos por qué convertirnos en alemanes, ser como los alemanes o como los estadounidenses, sino que tenemos que mirar a nuestra tradición, pero tenemos que hacerlo de forma diferente. En Italia hay mucha gente que no mira hacia adelante, sino que mira hacia atrás, como era Italia hace 50 años, por ejemplo. Pues no, tenemos que dejar de hacer todo ello, tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que tomar la iniciativa para ganarnos lo que tenían nuestros padres, lo que heredamos de nuestros padres. Eso es lo que nos enseñó Giussani. La tradición hay que criticarla para volver a construir en el presente. Esto es lo que hay que hacer, por ejemplo, en el ámbito del empleo. No se puede volver a hacer las mismas profesiones que antes, sino que hay que construir nuevas profesiones, nuevas iniciativas. El trabajo, el empleo puede cambiar, pero lo que no cambia dentro del hombre son sus deseos. Por tanto, es el hombre el protagonista. Hay que volver a empezar por sus preguntas, por sus deseos. La razón del cambio reside en los hombres que empiezan a hacer las mismas preguntas. Por tanto, a través de las preguntas adecuadas, de los deseos, podrán construir heredando la riqueza de las fortalezas italianas y utilizando estas para volver a construir. Por tanto, señor primer ministro, me gustaría que se promoviera la diversidad para poder premiarles a los que estudian, a los que innovan, a los que exportan. Hay que acabar con los promedios, sino que hay que premiar y que promover la diversidad para poder apostar por los que hacen sacrificios, por los que se arriesgan, por los que realmente ganan, por los que tienen ganas de hacer y de construir. Hay que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Muchas gracias. Presidente Gentiloni.
Querido presidente Gentiloni, ahora escuchemos su intervención. Muchas gracias. Querida presidenta Guarnieri, querido Giorgio Vittadini, considero que la edición 38 del meeting debe abrirse también con un homenaje por mi parte a Cataluña y Barcelona. Esta ciudad arrollada, esta ciudad atormentada. Y esta mañana hubo una misa en la Sagrada Familia. En esta misa se brindó un mensaje de fuerza humana a toda Europa. Y es por eso que nosotros aquí en el meeting decimos a nuestra amiga espléndida Barcelona que nosotros estamos al lado de ella. Y que abrazamos a partir de aquí, del meeting, a las familias de Bruno Gulotta, Luca Russo, de Carmela Lopardo, los 3 ciudadanos italianos que perdieron su vida en aquel ataque terrorista. El Estado Islámico ha sido ya vencido, ha perdido su importante partida, es decir, la idea de intentar transformar en un Estado, en un control de un territorio, su presencia terrorista. Sin embargo, su amenaza sigue adelante y debemos admitir que esta amenaza tiene que ver con todos nosotros. Y yo no creo en la propaganda de los yihadistas, pero soy consciente de que ningún país, ni mucho menos Italia, puede sentirse al seguro con esta amenaza al acecho. Por tanto, es importante que cada uno de nosotros que pueda ayudar a las fuerzas de inteligencia, los policías, los militares, todos aquellos comprometidos en la seguridad que garantizan nuestra seguridad. Entonces, hacer sentir el país unido alrededor de estas fuerzas que protegen nuestra seguridad es importante y es igual de importante el hecho de repetir, y aquí lo hacemos, repetir también en el meeting que los terroristas no nos pondrán de rodillas, no renunciaremos a nuestra libertad. Por tanto, nosotros defenderemos nuestra libertad. Pero lo hacemos agradeciendo a aquellos que cada día trabajan para que sea posible que cada uno de nosotros pueda seguir viviendo como lo haría normalmente, de forma libre, tal y como estamos acostumbrados. Lo que heredaste es el tema del meeting de este año. ¿Pero de qué herencia estamos hablando? Bueno, yo empezaría a partir de aquí. Hay muchos jóvenes que son ciudadanos del mundo y yo creo que debemos empezar a partir del mundo. Hoy día, en el mundo, el pasado considerado como bien refugio es el origen de muchas ideas superficiales y simples que la mayoría de las veces son equivocadas. Tanto si consideramos pequeños y grandes imperios, como si consideramos las ideas nostálgicas de pequeños mundos antiguos, pequeños. Según ambas consideraciones, el refugiarse en el pasado es una idea que no funciona. Nacionalismos, proteccionismos económicos, pero también individualismos exagerados, el hecho de elogiar los privilegios, la falta de responsabilidad hacia los demás y hacia el ecosistema, hacia el equilibrio climático, hacia nuestro país.
En pocas palabras, la afirmación de una primacía nacional o individual que muchas veces se vende como homenaje al pasado. Y yo quiero repetirlo rotundamente, queridos amigos. Si esta es la herencia, si esto significa llevar el pasado aquí, entonces esta es una herencia a la que nosotros renunciamos con beneplácito, con ganas. Pero ¿de dónde viene esta idea de cerrarse, de ensimismarse? Si nosotros contrarrestamos este viento, esta idea de cerrarse, abriéndonos, sabemos que corremos grandes riesgos. Orwell, George, consideraba que para ver lo que tenemos delante de nuestros ojos es necesario un compromiso y un esfuerzo constantes. Pero simplemente el nivel de bienestar, de seguridad y de conocimiento presentes conviven con una difusión inédita de miedo ante el futuro. Porque los factores de progreso más grandes conllevan amenazas que no podemos ignorar. Por tanto, la globalización, ha llevado muchísimos seres humanos, 1.000 millones y más de seres humanos a salir de la pobreza en Asia, América Latina. También China, gracias a la globalización, ha aumentado las expectativas de vida. Claro, la globalización ha eliminado muchas enfermedades y hasta si consideramos los dígitos mundiales, se ha reducido el nivel de violencia. Hay un nivel de violencia mucho más bajo con respecto al del pasado en nuestro planeta a lo largo de miles de años de historia. Y también la revolución digital ha brindado a miles de millones de seres humanos capacidades de conocer, comunicar sin precedentes, sin antecedentes. Pero aún así, aún siendo todo lo dicho verdadero, la ilusión de una paz universal y la ilusión de la omnipotencia del individuo cosmopolita, definida el hombre de Davos por alguien, el hombre que imaginaba poder dominar el mundo entero, pues esta idea ha durado un solo segundo, porque fue en un abrir y cerrar de ojos que aquella bella época de los años 90 se terminó, entre la caída del muro de Berlín y de la caída de las Torres Gemelas, los primeros 10 años del siglo y los últimos 10 años del siglo. Esto es lo que duró la gran ilusión. Pero hoy día es un hecho que la globalización y la revolución digital nos dejan muchos perdedores. Claro, esto lo tenemos ante nuestros ojos, pero debemos empeñarnos constantemente para darnos cuenta de lo que tenemos delante de nosotros. Como decía Bauman, hay una gran cantidad de posibilidades que tenemos y la realidad. Y estas dos cosas unidas crean una infelicidad. La revancha de la historia sobre la ilusión conllevó sufrimientos, muchos efectos negativos, podríamos hablar mucho de ello, pero entre las consecuencias seguramente debemos considerar la difusión de la soledad. Miren algunas de las más grandes ciudades europeas. Observen el número de las familias caracterizadas por una sola persona y así os daréis cuenta que en muchos casos vamos más allá de una tercera parte de los núcleos familiares, de las familias. La soledad, la exclusión que ha acechado las franjas más vulnerables de nuestra clase media, de nuestra sociedad, y que sigue acechando de forma especial a los jóvenes en algunas partes del país. El miedo que repetidas veces se ceba de un sentimiento de amenaza a la identidad, el miedo a la identidad que se siente amenazada.
Por tanto, la herencia de la que hablamos debe ser enmarcada en este pasaje histórico. ¿Qué significa esto? Significa, a nivel nacional, que debemos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de identidad italiana, de forma que podamos reflexionar y entender realmente su significado. Antes Victadini decía, y yo sigo con esta idea, que nosotros demasiadas veces hablamos de los puntos débiles de nuestra identidad italiana. Esto no porque no los tenemos, claro que los tenemos numerosos puntos débiles en nuestra identidad. Claro que existe una relación difícil entre los ciudadanos y un Estado relativamente reciente. Claro que hay diferencias entre el norte y el sur de Italia. Claro que también falta una historia nacional que pertenece a los élites, a la clase política, a los responsables de los medios sociales. Sufrimos la falta de una historia común nacional. Sin embargo, debemos acostumbrarnos a valorar los puntos fuertes extraordinarios de nuestra identidad. No solo debemos hablar de factores de debilidad, debemos acostumbrarnos a hablar de los puntos fuertes de nuestra identidad. Es una herencia. Nuestro patrimonio puede ayudar a toda Europa a no hacerse contagiar. Debe contrarrestar el viento del cierre, esta tendencia a cerrarse. Yo soy muy orgulloso porque con ocasión de los 60 años de los Tratados de Roma, justamente en Italia se manifestó, se vio un brote de orgullo europeo. El hecho de que tenemos la sensación de que la Unión Europea puede en realidad ser un punto positivo más allá de los problemas. Es decir, la Unión Europea puede dar una respuesta positiva, puede representar un paso hacia adelante ante las dificultades, las crisis de identidades, la vuelta de los nacionalismos de los que hablaba antes. Por tanto, hoy, claro, es verdad que necesitamos raíces, dinamismo, cultura, capacidad de trabajar y de hacer empresa. Necesitamos cohesión social, apertura. Pero ¿quién mejor que nosotros los italianos puede estar en condiciones de vivir en el mundo en el mundo en el que nosotros vivimos? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos abiertos al mundo y eso ya desde hace siglos. No solo lo vemos en nuestras ciudades, en nuestras empresas. Las empresas que llamamos multinacionales de bolsillo, por ejemplo, antes Vittadini hablaba de ello. Estas multinacionales a veces tienen raíces muy fuertes en sus territorios, porque difunden en todo el mundo la cultura, según la cultura que los padres, que los abuelos, que el genius loci, que la inteligencia de sus padres construyó en muchas décadas. Las multinacionales son multinacionales, pero se arraigan en el territorio mismo. Y esta es la Italia que hoy tiene la fuerza de vivir en el mundo de forma competitiva. Por tanto, ¿cómo podemos invertir esta herencia? ¿Cómo podemos permitir que dé sus frutos? El crecimiento por fin ha vuelto. Y esto es el fruto del trabajo de estos años, del compromiso a reformar, un compromiso del gobierno liderado por Matteo Renzi en especial, y un compromiso que nosotros estamos llevando a cabo. No era un hecho descontado y no era descontado seguir con el crecimiento y con el progreso, ver que las cuentas crecen, que nuestros números, los dígitos y el progreso sigue adelante. Esto no es descontado y tampoco es descontado conseguir impedir que algunas crisis bancarias pudiesen poner en entredicho los ahorros de millones de familias italianas. Tampoco era descontado, pero esto no es suficiente. El reto que tenemos en los próximos años es garantizar un crecimiento de calidad en términos de trabajo y de contraste a la marginación social. Estoy seguro de que daremos nuevos pasos bien encauzados
en la próxima ley presupuestaria, que al fin y al cabo será un pasaje importantísimo para poder seguir adelante en este ejercicio. Esta es mi tarea y yo volcaré todos mis esfuerzos en este sentido antes del final de esta legislatura. Gracias al trabajo de estos años, gracias a la maniobra de corrección que formalizamos en primavera, gracias a las condiciones que nos brindó Bruselas en los últimos meses, la ley presupuestaria permitirá algunas medidas limitadas para encauzar un buen crecimiento. No es un caso si he usado la expresión algunas medidas limitadas. Claro, no será una ley fácil en términos de gastos. Necesitaremos intervenciones y medidas selectivas, limitadas. Y yo quiero decir aquí, delante de todos vosotros jóvenes que se encuentran aquí, quiero decir que nosotros, considerando estos límites, pretendemos concentrar nuestro compromiso ante todo en el trabajo para los jóvenes. Y lo haremos a través de alicientes, de incentivos permanentes, estables. Grazie. Lo haremos a través de incentivos estables, permanentes, de forma que se puedan contratar nuevos jóvenes, de forma que se puedan alcanzar y mejorar los resultados del Pacto Laboral Italiano Jobs Act. Y lo haremos a través de un compromiso extraordinario en términos de políticas laborales. Y este es nuestro punto débil, el talón de Aquiles en el sistema italiano. Nosotros somos herederos de una historia noble en la que hemos defendido el trabajo. Defendimos los puestos de trabajo existentes y además todavía estamos comprometidos en ello. Hay más de 100 grupos que trabajan con empresas, sindicatos para defender los puestos de trabajo en crisis hoy día en muchas empresas, pero para que cada uno pueda mostrar sus talentos ante la velocidad de la innovación, no basta con defender los puestos de trabajo que ya existen. Es necesario facilitar el acceso y hay muchas normas que pueden ser importantes, normas abruptas. Y también es necesario acompañar a los jóvenes o a las personas que buscan trabajo. Debemos ayudar al ciudadano, debemos ayudar a la persona. También debemos comprometernos en el proyecto Alternancia Escuela-Trabajo. Bueno, debemos trabajar en muchas direcciones para que garanticemos un proyecto de políticas activas laborales. Esto no será fácil, seguramente, pero de esta forma podemos estar al paso de la innovación y seguir adelante con velocidad. También sabiendo que las normas, aunque suficientes, no serán suficientes. Entonces, tenemos siempre que innovarnos y tenemos siempre que ayudar a la gente a mostrar sus talentos, pero esto requiere también el compromiso de cada uno de nosotros. Antes visitamos una exposición y a mí me gustó mucho porque vi que esta conciencia es muy clara, sobre todo en aquello, o por lo menos en aquellos que organizaron esta exposición, personas que piden normas, compromiso de la República, del Estado, y personas que son conscientes de que sin el riesgo y el compromiso individual, volver a construir este camino en el mundo del trabajo no será fácil, porque lo que las
Los cócteles del pasado son cada vez más frecuentes y cada vez menos útiles para los jóvenes. Al mismo tiempo, también intentaremos contrarrestar la pobreza y las desigualdades de forma más segura. Yo tengo vergüenza de vivir en el planeta en el que un gran banquero puede ahorrar en un año 185 millones de dólares. Yo tengo vergüenza, no puedo aceptarlo. Y es un problema para el mundo, para la opinión pública, para el sentido común que debemos construir juntos. Estamos orgullosos de haber creado la renta inclusiva. Esto, por la primera vez, es un elemento inclusivo, de inclusión para encarar condiciones de pobreza, sobre todo si consideramos algunas familias. Somos orgullosos del método formulado por el Gobierno, que ha trabajado para alcanzar este objetivo con una alianza de voluntariado y de gran parte del andamiaje público de nuestro modelo social, del tejido social. Y finalmente, miremos más allá, queridos amigos del meeting. En estos meses hemos hablado mucho de la mirada de Magallanes, es decir, mirar el mundo no a partir del origen, sino a partir de la meta alcanzada por el explorador. Y debemos mirar como Magallanes, sabiendo que él siempre fue portugués, como los muchos italianos que viajaban con él, que se quedaron italianos. Por tanto, esta mirada global no perdía su identidad. Entonces, si adoptamos esta mirada, tenemos un reto, el reto de invertir en África y en el Mediterráneo, promoviendo el desarrollo, que la Populorum Progressum definiva el nuevo nombre de la paz, y también permitiendo gestionar los flujos migratorios a través de la eliminación del tráfico de migrantes clandestinos. El fenómeno es un fenómeno a largo plazo. Ya Séneca nos recordaba la peregrinación del hombre que nunca se para. También la geografía y la demografía que nos rodea nos sugieren que el fenómeno seguirá siendo presente, que deberemos seguir encarando la situación por mucho tiempo todavía, que aquellos que siembran el odio e ilusiones fáciles no cosecharán bien en este contexto, porque es un fenómeno que ya sabemos que será permanente y de largo plazo. Pero esto no significa que debemos renunciar a su gestión. Debemos plantearnos el objetivo, las reglas y los límites. Y todos juntos debemos seguir adelante con esta idea. Y yo quiero reivindicar al gobierno italiano que no acepta lecciones en sentido humanitario, porque Juncker, Jean-Claude, dijo que Italia defendió el honor de Europa en términos de migración. Este gobierno mismo es también el gobierno que promueve las reglas a través del Código de Conducta con las ONGs, que contribuye a la estabilización de Libia y que a través de estas medidas e iniciativas comienza a vislumbrar resultados en una gestión menos desordenada y también en la reducción numérica de los flujos migratorios controlados por los traficantes. No hemos alcanzado el objetivo, eso es, no tenemos que ilusionarnos con ello. Sin embargo, el camino, como vemos, es un camino justo en el que seguiremos adelante. Y a raíz de estos resultados, el gobierno no tiene que tener miedo de reconocer los derechos y pedir que se respeten los derechos de aquellos que llegan a Italia. Y también
los derechos de aquellos que nacieron en Italia, de aquellos que estudian en nuestras escuelas, todavía más. Entonces, si nos interesa el futuro de la seguridad y de la convivencia social, entonces la respuesta se encuentra en el gobierno de los flujos migratorios, en el contraste a la radicalización islamista. La respuesta no se encuentra en la exclusión. La respuesta no significa negar la realidad, porque la exclusión y la negación de la realidad solo ceban cualquier forma de reacción negativa y amenazadora. No son una garantía de seguridad, son una garantía de inseguridad para nuestro país. Entonces, hay que volverse a ganar la herencia. En Italia, ¿qué es lo que significa? Significa no tener miedo de nuestros talentos, no tener miedo de este capital italiano. Interesarse por nuestro interés nacional sin ninguna concesión a muros y proteccionismos. Simplemente debemos sentirnos italianos. No existe una identidad cosmopolita, pero las raíces no existen, pero las raíces que debemos reivindicar deben ser encaradas hacia el futuro y nosotros los italianos podemos observar el futuro llevando el bagaje de nuestra historia y de nuestra experiencia y podemos hacerlo mucho mejor que los demás. Si solo tuviéramos el coraje, el valor y la fuerza de ser conscientes, y me refiero sobre todo a los jóvenes que se encuentran aquí, porque será vuestra responsabilidad ser conscientes de este potencial extraordinario, es decir, sentirse italianos y poder invertir el capital italiano, apostando por las redes empresariales, la familia, las comunidades, la sociedad. El modelo italiano que gana está caracterizado también por esta cohesión social. Volviendo a Bauman, quisiera deciros que la felicidad empieza desde casa. Esto es lo que escribía Bauman, en contacto con los demás, en los debates, en las tentativas de negociación, en las peleas, en el hecho de intentar entender cuál es la idea y la opinión de los demás. Por tanto, esto no significa promover el soberanismo, sino que el patriotismo, el llamado soft power italiano, un hijo de la Cataluña, Manuel Castells, un sociólogo, afirmaba que los élites son cosmopolitas, pero la gente es local. Entonces, nosotros debemos ser conscientes de que las cosas son así, tal y como decía Manuel Castells hace algunos años. Entonces, considerando esta herencia de raíces de memoria, cultura y territorio abiertos al mundo, podemos invertir el capital italiano. Esta es la identidad por la que el empeño de cada uno de nosotros puede hacer ganar Italia. Gracias. Siamo andati un po' avanti col tempo, facciamo domande lo stesso, tranquillo, sì. No, tu, non prima. Vorremmo proprio Quisiéramos seguir con algunas preguntas, hablando de los jóvenes, preguntas que nos plantean los jóvenes acerca de los temas que ya ha planteado el presidente Gentiloni. Marco, te damos la palabra. Marco lidera el grupo de jóvenes que ha organizado la exposición que el presidente ha visitado.
Buenos días, presidente. He organizado junto con mis compañeros la exposición Cada uno a su trabajo. Yo soy diseñador de comunicación y hace 4 años, antes de que me licenciara, he empezado a trabajar como autónomo. Empecé a trabajar en el ámbito de la comunicación y ahora tengo la intención de abrir una pequeña empresa de comunicación. Sin embargo, al tratar de realizar este proyecto, encuentro muchos obstáculos de tipo burocrático o fiscal que no facilitan mi deseo de crear este tipo de empresa. Por tanto, lo que yo quiero es que todo esto sea posible aquí en Italia, porque aquí es donde vivo. Por tanto, mi pregunta es cómo el sistema económico italiano puede ayudar a esas pequeñas empresas, porque yo tengo toda la intención de crear esta empresa aquí en Italia, como muchos de mis compañeros. Ese es el chico que ha coordinado todas las labores y la organización de la exposición. Por tanto, tengo que reconocer que es un experto del mecanismo de la comunicación y yo he visitado la exposición y me he quedado muy sorprendido. Pues hace 10, 11 años yo tuve la oportunidad de ostentar el cargo de ministro de Telecomunicaciones y después quitaron ese cargo. Y les confieso que en aquella época y también en los años anteriores tenía algunas perplejidades acerca del crecimiento de empresas en el ámbito de la comunicación. Incluso las universidades, las facultades de ciencias de las comunicaciones, pues tenía muchas perplejidades y tengo que decir que a lo largo de los últimos 10 años, pues todas mis perplejidades han desaparecido, porque sí existe un sector en el que la capacidad de emprender y de arriesgarse, la capacidad de crear empresas innovadoras, si existe un sector donde todo ello es posible, pues este es el sector en torno al ámbito de la comunicación y a la utilización de la red, del web en especial. Por tanto, mi respuesta a su pregunta es, hay que creer en ello. Y lo digo porque sé que tú crees en ello. Lo sé porque hablamos de ello cuando visitamos la exposición. Pues creer en ello es lo más importante, porque no hay ninguna normativa, digamos, entre comillas, favorable que pueda reemplazar la voluntad y el deseo de los que quieran arriesgarse y emprender. A lo largo de estos últimos 2 años, nosotros en el Gobierno hemos tratado de progresar en este sentido para facilitar la vida y las experiencias laborales a los autónomos, para poder promover este tipo de experiencias. Hemos aplicado muchas normas. En el Parlamento hemos aprobado el Pacto Laboral de los Autónomos. Queda mucho por hacer, eso está claro. Acabo de encontrar a un periodista del Corriere della Sera, del diario italiano, que siempre escribe acerca de estos temas. Es verdad que tenemos que hacer mucho más para facilitarle la vida a las pequeñas empresas. Por tanto, sí, hemos hecho algunas cosas para los autónomos, algunos incentivos, algunas simplificaciones, algunos incentivos para las startups y para las pymes innovadoras, pero todavía queda mucho por hacer. Pero quiero hacer hincapié en el hecho de que el secreto está en la capacidad de innovar y de arriesgarse de los jóvenes. Por tanto, esta es mi respuesta. Muchas gracias.
Vamos a seguir en torno al tema del empleo con otra de las curadoras de la exposición acerca del trabajo. Buenos días, presidente. En la experiencia laboral de estos años después de que me licenciara, en la que estoy de prácticas en una empresa y estoy siguiendo también a colaborar con la universidad, es fundamental, en mi opinión, encontrar a los maestros y aprender para volver a ganar sus conocimientos para que luego sea mío un día. Sin embargo, dos problemas se me plantean. Por un lado, el constante chantaje presente en nuestro mercado laboral, según el que si no lo consigues siempre habrá alguien detrás de ti que te puede reemplazar con un sueldo más bajo y trabajando más horas. Por el otro lado, el futuro de la investigación de la Universidad Italiana, que está inmovilizado y que nos lleva y nos insta a muchos de nosotros los jóvenes a irnos al extranjero. Por tanto, ante todos estos obstáculos, ¿qué tipo de ayuda nos puede aportar el país, nos puede aportar el gobierno para ayudarnos y proporcionar un servicio y una profesionalidad a la sociedad civil? Muchas gracias. Pues como decía en mi discurso, una de las medidas principales en nuestra ley presupuestaria es una medida que está encaminada a mejorar los resultados del Jobs Act para mejorar la tasa de empleo de los jóvenes, las contrataciones de los jóvenes. Y mi deseo es que esta medida pueda reducir esta competencia a la baja de la que estabas hablando, según la que siempre va a haber alguien que esté dispuesto a trabajar por un sueldo más bajo. Por lo que atañe a la universidad y al mundo de la investigación, ahora mismo estamos poniendo en marcha un experimento nuevo y estamos tratando de detectar a los centros de excelencia entre las universidades italianas para luego proporcionarles financiaciones a condición de que contraten a nuevos investigadores. Pues vamos a ver si esto va a tener éxito, si funciona. Mi deseo es que pueda ser un buen incentivo. Al mismo tiempo, también estamos tratando de hacer crecer las universidades. Parece un objetivo que se da por descontado, pero si pensamos en los demás países europeos no es así. Por tanto, vamos a implementar medidas de incentivos y de facilitación para poder ayudar a cientos de estudiantes ayudándoles, bajando las tasas universitarias para poder ayudar a que todos los estudiantes, todos los chicos puedan estudiar a pesar de su renta. Por tanto, queremos ampliar la base de la población universitaria, fortalecer la investigación, sobre todo en los departamentos de excelencia. En general, queremos hacer que nuestro sistema universitario sea más atractivo y más competitivo a nivel global. Yo no le tengo miedo a un sistema universitario que esté globalizado, en el que estudiantes e investigadores de diferentes nacionalidades estudien y trabajen en institutos de países diferentes. A lo que yo le tengo miedo es a que Italia no sea lo suficientemente competitiva. Nos situamos en el cuarto lugar en Europa en cuanto a formación universitaria. Y no me sorprende que nos situamos después de Reino Unido o de Francia, pero sí me sorprende que tenemos menos de la mitad de los estudiantes que en Alemania. Si pensamos en lo que es la calidad de nuestras universidades, de nuestras ciudades, de la calidad de vida de nuestro país, pues creo que todavía tenemos mucho que hacer. Por tanto, no le tenemos miedo a un sistema europeo,
pero para poder hacerlo tenemos que ser mucho más competitivos dentro de Europa para poder conseguir todo ello. Muchas gracias. Vamos a concluir con la última pregunta, la pregunta de Andrea Veduto. Muchas gracias. Señor presidente, la dramática situación en el Mediterráneo y en Oriente Próximo les pide a todos los actores europeos una toma de responsabilidad, pero más allá de los fáciles lemas populistas, ¿qué es lo que puede hacer Italia para proporcionar a esta crisis respuestas creíbles y concretas? ¿Qué es lo que podemos hacer para respaldar las poblaciones allí donde estén cuando se encuentran en países que están en situaciones muy difíciles? ¿Y cuándo Italia podrá recuperar un papel protagónico en la zona del Mediterráneo? Muchas gracias. Pues yo no estoy del todo satisfecho por lo que atañe a la última parte de tu pregunta, en el sentido de que el papel de Italia en el Mediterráneo, pues tenemos una posición geográfica central en las políticas migratorias de la Unión Europea. No lo hemos pedido, pero así es. Geográficamente somos centrales. Por tanto, tenemos mucha importancia en la crisis de Libia. Desempeñamos un papel fundamental entre los países europeos en lo que atañe a la lucha contra el terrorismo islamista. Les recuerdo a todos que después de Estados Unidos somos el país que tiene el número más elevado de fuerzas armadas que están trabajando, luchando contra el ISIS. Tenemos un papel fundamental en Líbano. Si queremos hablar en términos económicos, considerando un Mediterráneo ensanchado, Italia es de los 4 grandes socios económicos de este gran Mediterráneo y los demás 3 socios son Estados Unidos, Alemania y China. Por tanto, yo no diría que ya no tenemos un papel protagónico en este ámbito. Sin embargo, sí que es verdad que la cuestión del Mediterráneo es una cuestión muy complicada. Pero la clave para la solución de las crisis todavía está por encontrarse. Por tanto, ¿dónde está esta clave, esta solución a las crisis del Mediterráneo? De vez en cuando oigo gente hablar de forma nostálgica de los tiempos pasados. Los tiempos de gloria, que tienen nostalgia del hecho de que pudiese haber alguien que viniera desde fuera para construir el orden. Pues la experiencia, la historia nos ha demostrado que no es así como funcionan las cosas. Por tanto, ¿qué es lo que nos hace falta en el Mediterráneo? Pues yo considero que es necesario un esquema multilateral, gracias a que incluso en los momentos más difíciles, y este es un momento muy difícil, porque tenemos una crisis pendiente en Libia, en Yemen, otra crisis en Siria, donde el 60% de los jóvenes sirios ya ha dejado el país. Por tanto, un país despoblado, una tensión renovada y peligrosa en el Golfo. Por tanto, en estos momentos tan difíciles hace falta una capacidad multilateral de tejer
relaciones posibles de paz. Nosotros en Europa tuvimos la experiencia de la Guerra Fría y esto luego llevó a los tratados de Helsinki. Era una época en que se empezaba a debatir acerca de cosas muy sencillas, la convivencia, las fronteras, el respeto a algunos principios básicos. Hay algunos países que están tratando de trabajar en ese sentido. Por ejemplo, pensemos en Kuwait. Pues Italia es uno de estos países, de aquellos países que tratan de, incluso en un momento de gran desorden, Italia está tratando de hacer que las fuerzas que están en conflicto puedan dialogar. Tenemos que crear un nuevo multilateralismo del Mediterráneo. Ya no existe una gran potencia que pueda llegar y construirlo todo. No vamos a volver a hegemonías de potencias regionales, aunque alguien a lo mejor sí que esto es lo que desea. Tenemos que construir un orden multilateral. Y yo creo que Italia está haciendo ya muchos esfuerzos, pero sí que es verdad que podemos hacer mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, primer ministro, por parte de todos nosotros, por estar aquí hoy y por escuchar y ver todo lo que estamos haciendo aquí en el meeting. Muchas gracias.